Hola, ¿qué tal? Somos Pierina Chele González y mi compañero Hans Belayar Sedagua. Y hoy vamos a presentar un análisis integral sobre uno de los problemas más graves que enfrenta Lima Metropolitana: la falta de acceso al agua potable y saneamiento en los asentamientos humanos. Aunque nosotros vivimos en un país con avances tecnológicos y programas estatales, la realidad es que más de 1 millón de personas en Lima no cuentan con redes formales de agua ni desagüe. Dependen de cisternas, pagan más caro y viven en condiciones que afectan su salud económica y dignidad. Este es un problema complejo, pero también es un tema económico, jurídico y de justicia. Para entenderlo mejor, voy a aplicar 4 teorías importantes: el óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick, la justicia de John Ralph y el enfoque de capacidades de Zen. Al final vamos a presentar una propuesta de solución concreta combinando eficiencias, derechos y justicia social. A continuación vamos con el contexto de la situación. Los asentamientos humanos en los distritos de Ventanilla, en la zona de Mi Perú, Villa María del Triunfo y San Juan del Lurigancho enfrentan situaciones críticas. Por ejemplo, en Mi Perú, las familias pagan hasta más de 10 veces por un balde de agua, que a diferencia de un hogar que está conectado a Sedapal. En Villa María del Triunfo, el 70% de los asentamientos humanos carecen de saneamiento, según la Defensoría del Pueblo en el año 2022. En San Juan del Lurigancho, más de 1 millón de personas han sufrido cortes constantes de agua, según el CISET en el año 2023. Esto genera tres implicancias. Las implicancias sociales: muestra un incremento de enfermedades como diarreas, parásitos, infecciones en la piel, afectaciones a niños y a mujeres quienes cargan, almacenan y administran el agua. Es un estrés y una incertidumbre porque deben de organizar su vida según la llegada de los cisternas. Ahora, ¿qué implicancia económica genera esto? Pagan precios que son excesivamente altos por un recurso básico. Pierden horas de trabajo esperando las cisternas. Emprendimientos como panaderías o restaurantes no pueden funcionar sin agua segura. La implicancia jurídica es de que se vulnera el derecho a la vida y a la salud. Está en el artículo 2 de la Constitución Política, que dice expresamente los derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad y a su integridad moral, física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en cuanto a todo se le favorece. También hay un derecho constitucional en el agua que está tipificado en el artículo 7A de la Constitución, donde existe una responsabilidad del Estado, ¿no? Y dice expresamente: el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual reconoce como un recurso natural esencial. El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Además de eso, la ONU reconoce el agua como un derecho humano esencial. 92. Todo esto muestra que el problema del agua no es solamente técnica, afecta la vida, la calidad de vida y las oportunidades de miles de familias. Ahora vamos a continuar con el análisis teórico. Análisis teórico eh, desde la teoría de Pareto, pero aplicado al caso.
Tenemos un enfoque de eficiencia. Pareto afirma que una mejora social es válida si se beneficia a alguien sin perjudicar a otro. Si miramos en este caso, los pobres pagan más por un peor servicio. Esto es ineficiente. Las pérdidas de agua en la red son del 30 al 35%, un enorme desperdicio. Y la distribución por cisterna es cara, lenta y poco segura. Para Pareto, mejorar es posible si se reduce el desperdicio en las redes actuales, se mejora el uso del presupuesto en saneamiento, se aplican las tecnologías de bajo costo como plantas modulares y microreservorios, se reorientan los recursos hacia quienes más lo necesitan sin perjudicar a los demás. En resumen, para Pareto, la solución es hacer más eficiente el sistema sin quitar nada a nadie. Ahora vamos con el análisis de Nozick. Nozick defiende la libertad individual y el Estado mínimo. Según él, el Estado solamente puede intervenir para evitar daños y proteger los derechos básicos de la persona. Debe respetarse la propiedad privada y evitar impuestos redistributivos e injustos. Pero ¿cómo se aplica en este caso? Bueno, la falta de agua pone en riesgo la vida y la salud. Por lo tanto, existe una justificación para que el Estado intervenga, pero solo para regular precios de las cisternas, garantizar la calidad mínima de agua, facilitar que empresas o cooperativas privadas provean el servicio, apoyar comités vecinales autónomos. Nozick propondría soluciones basadas en acuerdos voluntarios y en incentivos, no en una intervención estatal masiva. A continuación, mi compañero Hans va a continuar con el análisis de Ralph. Como dijo mi compañera, continuaré con la estrategia de Maximin de Rawls en el caso propuesto. Rawls, ante esta situación, plantea que las desigualdades solo son justas si benefician a los más desfavorecidos. Es decir, que en este caso, los más desfavorecidos son los que ya no cuentan con acceso a un agua potable. Asimismo, según Rawls, el Estado debe priorizar a quienes están en una peor situación. Asimismo, debe invertir primero en asentamientos humanos, aunque cueste más, ¿no? Ya sea por la infraestructura, los equipamientos, las tuberías, entre otras cosas, entre otros factores, ¿no? Que mayormente impiden o dificultan e incluso eh, obstruyen el fácil acceso a este apoyo que debería hacerse a los más necesitados. Por último, debe implementar subsidios, ampliación de redes y regularización de asentamientos. La estrategia de Maximin dice que toda política debe maximizar el bienestar del que se encuentre en una peor situación. Por ello, Rawls exigiría una política de Estado fuerte, re- redistributiva y centrada en cerrar las brechas. Sí, sí, seguimos con el enfoque de capacidades de Amartya Sen. Para Amartya Sen, dice que la pobreza no es solo falta de dinero, sino falta de capacidades reales para vivir en una vida digna. Bueno, este famoso escritor, conocido por haber ganado el Premio Nobel de la Economía, tras realizar un estudio acerca de sus vivencias y vivir en mano propia la extrema pobreza en Bengala, la India, ¿no? Él conoce de primera mano, como ya mencioné, cómo son o en qué realidad viven las personas. Y por eso él menciona que sin agua las personas no pueden cuidar su salud, no pueden estudiar, no pueden trabajar dignamente
y también no pueden participar en la sociedad. Es decir, que pierden libertades reales. Y para esto, él propone que el Estado garantice condiciones mínimas como agua segura, salud, educación e infraestructura básica. Y asimismo, propone que se fortalezca la agencia comunitaria. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los comités vecinales, a la participación en decisiones y la vigilancia de ciudadanos. La visión de Zen eh, a- amplía la mirada. El agua no es solo un recurso, sino una condición para que las personas desarrollen sus capacidades humanas. Ya culminando, presentaremos las propuestas finales, integrando todas las teorías que hemos visto durante esta presentación. En la primera es inversión prioritaria en zonas críticas. Instalar redes presurizadas y plantas modulares, estaciones de bombeo y microobservatorios en cerros altos, para así facilitar la llegada del agua a grandes alturas. Segundo, plataformas autónomas de tratamiento. Mientras se construyen redes formales que pueden demorar años, se deberían colocar plantas modulares de tratamiento para garantizar agua inmediata y segura. Punto 3. Subsidios y tarifas diferenciadas para que las familias vulnerables paguen menos, y como ya mencionó mi compañera, incluso pueden llegar 10 veces que los mismos usuarios que cuentan con este servicio legalmente. Punto 4, regularización de suelos. Permitir que el Estado invierta en zonas hoy consideradas informales. 5, alianzas público-privadas supervisadas. Garantizar eficiencia sin afectar derechos fundamentales, como se menciona en el artículo 7A de la Constitución peruana. Punto 6, fortalecimiento de la comunidad. Comités vecinales capacitados para fiscalizar, gestionar y proteger el servicio de agua. Por último, mi compañera mencionará las conclusiones de esta presentación. Sí, bueno, estas propuestas combinan un poco de los cuatro filósofos que hemos visto, ¿no? En este periodo en el curso. Combina lo que es eficiencia, libertad, justicia distributiva, ampliación de capacidades. Para finalizar, debemos decir que el acceso desigual al agua potable en Lima es un problema social, económico y jurídico, pero sobre todo es una injusticia estructural. Las teorías que hemos visto de los filósofos de Parapeto, Nozick, Ralph y Zen nos muestran que la solución siempre requiere de protección de derechos, eficiencia, justicia social y expansión de capacidades humanas. La meta aquí es clara. El acceso al agua tiene que ser un derecho garantizado para todos y no un privilegio ni un favor. Muchas gracias.